El día de hoy hablaremos sobre el teorema 13. Pero, ¿qué dice el teorema 13? Bueno, este teorema dice que si una función dentro del intervalo a, b de los reales es una función acotada, entonces esta función es integrable. Pero si y solo si el límite de las sumas de Riemann de f cuando la norma de las particiones P tiende a 0 existe. Además, si este límite existe, entonces el límite de las sumas de Riemann de f cuando la norma de las particiones P tiende a 0 es igual a la integral de a hasta b de nuestra función. Entonces, tenemos que el límite es igual a la integral. Y esto lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Entonces, demostración. Supongamos que nuestra función es integrable. Entonces, por definición, decimos que la integral inferior de nuestra función es igual a la integral superior de nuestra función. Y por ende, esto es igual a la integral de a hasta b de nuestra función de x. Esto para todo epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, tal que para toda partición de P dentro de nuestro intervalo a, b, con la norma de P menor que delta, se cumple que menos epsilon menor que la suma inferior menos la integral inferior de nuestra función por teorema 10 es menor o igual a la suma de Riemann menos la integral inferior de nuestra función. Esto menor o igual a la suma superior menos la integral superior de nuestra función menor estrictamente que epsilon, igual por teorema 10. Ahora ocupamos transitividad, tal que menos epsilon menor que la suma de Riemann menos la integral de nuestra función menor que epsilon. Y esto nos crea el valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de la suma de Riemann menos la integral de nuestra función va a ser menor que epsilon para cualquier selección de a de p, es decir, para cualquier selección dentro de nuestras particiones. Por lo tanto, el límite de las sumas de Riemann de f cuando la norma de las particiones P dentro de nuestro intervalo tiende a 0 va a ser igual a la integral de a hasta b de nuestra función de x por definición del límite. Ahora supongamos que este límite sí existe. Lo que vamos a hacer es que vamos a probar que nuestra función es realmente integrable. Entonces, probaremos que la función es integrable. Es decir, vamos a demostrar que la integral inferior de a hasta b de nuestra función de x es igual a la integral superior de a hasta b de nuestra función de x. Entonces, primero vamos a probar que si el límite de las sumas de Riemann de f cuando la norma de las particiones P del intervalo a, b tiende a 0, entonces esto va a ser que L va a ser menor o igual que nuestra integral superior de a hasta b de nuestra función. Y intentaremos probar que L menor o igual
que la suma superior para cualquier partición P dentro de nuestro intervalo. Entonces, haremos esto por contradicción. Es decir, vamos a suponer que existe una partición 1 dentro de nuestro intervalo, tal que L va a ser mayor estrictamente que la suma superior. Esto va a ser que L menos la suma superior mayor que 0. Ahora tomemos a epsilon como L menos la suma superior y existe una delta mayor que 0, tal que para toda partición de P con x0, x1, etcétera, xn dentro del intervalo, con la norma de P menor que delta. Y se cumple que el valor absoluto de la suma de Riemann menos L sea menor que epsilon para cualquier selección de A dentro de P. Entonces, tenemos que menos epsilon menor que la suma de Riemann menos L menor que epsilon. Entonces, la suma superior menos L será menor que la suma de Riemann y esta será menor a L menos la suma superior. Ahora, tomando a epsilon como lo habíamos dicho, existiendo una delta mayor que 0, tal que para toda la partición dentro de nuestro intervalo con la norma de P menor que delta y A, selección de P, se cumple que el valor absoluto de la suma de Riemann menos L va a ser menor que epsilon. Entonces, tenemos que menos epsilon menor que la suma de Riemann menor que L menor que epsilon. Y por la propiedad del valor absoluto, como anteriormente lo hicimos, esto va a hacer que la suma superior menos L menor. Esto va a ser menor que la suma de Riemann menos L menor que L menos la suma superior. Y ahora, tomamos una T que va a ser un refinamiento de P1, tal que la norma de T va a ser menor que delta y sea beta una selección de T. Entonces, la suma superior menos L va a ser menor que la suma de Riemann menos L menor o igual que la suma superior menos L menor o igual que la suma superior menos L, pero de la partición 1. Esto por teorema 1. Pero aquí llegamos a una contradicción, porque esto no puede pasar si vemos la ley de tricotomía. Es decir, que todo tendría que ser menor o igual y tenemos un menor estricto. Entonces es una contradicción. Por lo tanto, probamos que para toda P partición dentro de nuestro intervalo, L es menor o igual que la suma superior de nuestra función. Así, por definición, podríamos decir que L es menor o igual que la integral superior de A hasta B de nuestra función de X. Y hasta el momento hemos probado una parte. Ahora vamos a probar que se da la igualdad de esto. Y para esto vamos a suponer que se da la desigualdad estricta. Es decir, vamos a ocupar una contradicción o vamos a demostrarlo por contradicción. Bueno, ahora supongamos que L va a ser menor estrictamente que nuestra integral. Entonces, L
menor que la integral de a hasta b superior de nuestra función de x, entonces 0 va a ser menor que nuestra integral menos L igual a epsilon 1. Luego, digamos que epsilon 1 sobre 2 va a ser mayor que 0 y usamos la definición de que el límite de las sumas de Riemann de f cuando la norma de las particiones P de nuestro intervalo a, b tiende a 0 es igual a L. Entonces va a existir una delta 1 mayor que 0 para toda partición de P dentro del intervalo con la norma de P menor que delta 1 y A selección de P. Entonces se va a cumplir que el valor absoluto de la suma de Riemann menos L va a ser menor que epsilon 1 sobre 2, como habíamos dicho anteriormente. Ahora, tomaremos una T partición con particiones Z0, Z1, ZI-1 y ZI. Partición de nuestro intervalo tal que la norma de T sea menor que delta 1, habíamos dicho. Entonces, vamos a graficarlo. Vamos a decir que nuestra función es así. En nuestro intervalo a b. Y de beta i queda aquí. Y más o menos la función por acá. Ahora, ponemos nuestra función de beta i. Y la gráfica quedaría más o menos así. Ajá. Ahora, sea C con beta i, entonces beta i pertenece con el intervalo ZI menos 1 y ZI, con i corriendo de 1 hasta i, tal que mi menos nuestro epsilon sobre 2b menos a sea menor que la función de beta menor o igual que m menor o igual que m más epsilon de 2b menos a. Entonces m menos epsilon 2b menos a menor que nuestra función de beta menor que mi más epsilon 2 menos a. Así. Entonces, nos daría que menos epsilon 2b menos a menor que nuestra función de beta menos mi menor que epsilon. Aquí lo único que hicimos fue restar una mi y esto claramente nos da un valor absoluto, de tal manera que nos queda así. Ahora, notemos que el valor absoluto de la suma de Riemann menos la suma superior, esto va a ser igual a la suma de i igual a 1 hasta L de nuestra función con beta i delta zi menos la suma de i igual a 1 hasta L de mi delta zi en valor absoluto. Y esto va a ser igual a la suma de i igual a 1 hasta L de f de nuestra función menos mi por delta zi por la desigualdad del triángulo. Ahora recordemos que esta c dijimos que era de beta i con el intervalo zi menos 1, zi, y nuestra t también ya la habíamos dicho que era una partición. Ahora, esto va a ser menor que la suma de i igual a 1 de hasta L de epsilon sobre 2b menos a delta zi. Pero recordemos que delta zi es zi menos 1 por el teorema 1. Entonces nos queda de esta manera. Pero recordemos que zi menos 1 es b menos a. Pero esto se va a eliminar, entonces solo nos va a quedar epsilon sobre 1, epsilon de 1 sobre 2. Luego tenemos que el valor absoluto de la suma superior menos L va a ser igual a la suma superior menos la suma de Riemann más la suma de Riemann menos L. Todo esto en valor absoluto.
y esto va a ser menor o igual que el valor absoluto de la suma superior menos la suma de Riemann más la suma de Riemann menos L. Igualmente por la desigualdad del triángulo. Y por todo lo anterior, esto va a ser menor que epsilon sobre 1 y epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Por el paso que habíamos hecho donde eliminamos y por el principio. Y esto nos da un epsilon. Porque epsilon medios más epsilon medios, pues va a ser epsilon. Así, el valor absoluto de la suma superior menos L va a ser menor que epsilon 1 igual a la integral superior de nuestra función menos L. Pero, si la suma superior menos L es menor o igual que el valor absoluto de la suma superior menos L, por transitividad entonces diríamos que la suma superior menos L es menor que la integral superior menos L. Entonces la suma superior va a ser menor que la integral superior de nuestra función. Pero aquí llegamos a una contradicción por la definición de nuestra integral superior. Entonces, por lo tanto, la integral superior de a hasta b de nuestra función de x va a ser igual a L. Y análogamente va a ser la de la integral inferior de a hasta b de nuestra función de x igual a L. Solo que bajo sus propios términos según la definición. Entonces nuestra integral superior va a ser igual a nuestra integral inferior y por lo tanto f va a ser integrable por los teoremas anteriores. Entonces queda totalmente demostrado. Ahora vamos a hacer un ejemplo rápido. Sea nuestra función una exponencial donde x pertenece al intervalo a, b y f cumple con ser acotada, porque para toda x perteneciente a este intervalo podemos notar que el exponencial elevado a la a será menor o igual que el exponencial elevado a la x, menor o igual que el exponencial elevado a la b. Ahora vamos a hacer nuestras particiones, sea p igual a x0, x1, x2, xi, xn-1 y xn. Recordemos que x0 es a y xn es b. Y también que los subintervalos los obtenemos de la siguiente manera, que es b menos a sobre n. Ahora vamos a utilizar a xi y nuestra xi es igual a más i por delta x. Pero recordemos que delta x es b menos a sobre n. Entonces esto nos quedaría como xi es igual a más i por el subintervalo. Entonces tenemos nuestra función con xi, lo cual nos quedaría como la exponencial de xi. Y esto es la exponencial de a más i delta x y nada más vamos sustituyendo. Entonces nos quedaría como exponencial de a y exponencial de i delta x. Entonces nuestra función con xi nos quedaría como e elevado a la a como e elevado a la i por el subintervalo o delta x. Entonces esto se podría decir que entonces nos queda de la siguiente manera con delta x al final. Y recordemos cómo era delta x. Entonces vamos a ocupar esto para obtenerlo. Y recordemos que nuestra i va de 0, 1 y hasta n. Ahora, tenemos que el límite de las sumas de Riemann de f cuando nuestra norma tiende a 0 de nuestra función, pero en este caso va a ser nuestra función xi. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de nuestra suma de i igual a 0 hasta n de nuestra función xi, que es la que ya habíamos dicho. Y quedaría algo así. Sabemos que si nuestra
n tiende a infinito, entonces nuestra norma tiende a 0. Lo sabemos por la definición de las sumas de Riemann. Entonces, aquí notemos que nuestra exponencial con a no tiene n, entonces podría ser una constante y se puede sacar, al igual que el b menos a. Y esto se convierte en 1 sobre n, simplemente sacamos b menos a. Entonces se convierte en 1 sobre n y 1 sobre n no tiene i, entonces se puede sacar también, quedándonos de la siguiente manera. Y aquí en la exponencial solo utilizamos una de las propiedades para que nos quede así. Ahora, esto decimos que es r, lo renombramos para que podamos hacer una sustitución mucho más fácil. Entonces volvemos a poner los pasos, pero ahora ponemos que es r elevado a la i. Y esto nos va a funcionar porque con esto podemos ocupar una cosa que se llama suma geométrica, que es esta. Y nos quedaría pues de la siguiente manera, solo sustituyendo, entonces nos quedaría 1 menos rn más 1 sobre 1 menos r, siempre y cuando nuestra r sea diferente de 1. Entonces tomemos en cuenta que nuestra r es nuestra exponencial de b menos a la n. Entonces solo sustituimos sobre la anterior y nos quedaría 1 menos r, que r es esto, sobre 1 menos r otra vez. Y aquí vamos a aplicar solo un poco de álgebra. Entonces nos quedaría como esto es igual a Euler elevado a la a por b menos a del límite de n cuando tiende a infinito de 1 sobre n de 1 menos, y aquí vamos a hacerlo aparte, que sería Euler de b menos a la n de a elevado a n más 1, y esto es igual a n más 1 por b menos a sobre n, ocupando las propiedades de las potencias. Y aquí distribuimos y nos quedaría como Euler de b menos a sobre 1 más 1 sobre n. Lo que hicimos fue distribuir las n's y posteriormente distribuir la n sobre n, que es 1, y 1 sobre n. Y esto nos da entonces de la siguiente manera, que sea 1 menos e por lo que acabamos de hacer, sobre 1 menos Euler a la b menos a de 1 sobre n. Pero démonos cuenta que 1 sobre n se repite. Y si lo renombramos, digamos t a la 1 sobre n con n a infinito, entonces t tiende a 0. Entonces vamos a hacer esto, pero renombrémoslo a t. Cambiemos estas por t, t y t. Ahora sí. Entonces t tiende a 0. Entonces, si lo sustituimos, nos quedaría tal que así: 0 por Euler 1 más 0, y igual acá abajo quedaría como 0. Y pues aquí nos queda 1, porque a la 0 pues da 1. Aquí también, aquí nos quedaría 1, pero pues se va. Y entonces tenemos una indeterminación de 0 sobre 0. Ahora entonces ocupemos lo que es la regla de L'Hopital. Entonces vamos a derivar. Entonces tenemos la derivada de t, que es 1, y multiplica el segundo término, que es 1 menos Euler a la b menos a por 1 más t, más el primer término, que es t por la derivada del otro término, que es menos t por b menos a por Euler a la b, menos a por 1 más t, porque recordemos que la derivada de una constante es 0 y la de una exponencial es la misma, pero aplicamos la derivada interna dado que la tenemos elevada a algo. Y en la parte de abajo tenemos que la derivada de 1 es 0, la de la exponencial es la misma y la multiplicamos por la interna, que es b menos a. Ahora, vamos a sustituir todo lo que tenga t con 0. Esto va a hacer que el exponencial elevado a la b
menos a, y es límite nos daría a 1 menos Euler elevado a la b menos a, porque tenemos que 1 más t es 1 y se multiplica y queda igual. Mientras que en el otro término se anularía porque se multiplica por t, que es 0, y en el denominador tenemos que es b menos a por t, lo que se hace 0 y quedaría 1 por b menos a. Ahora, esto va a ser igual al exponencial a la a por e a la b menos a menos 1, porque se eliminan los términos, y resolviendo el producto tenemos que Euler a la a más b menos a menos la e a la a, y cancelamos las a's y nos queda que el exponencial a la b menos el exponencial a la a. Entonces este sería nuestro resultado. Ahora vamos a verificar si en efecto nuestro teorema es verdad, tal que el límite de las sumas de Riemann de f cuando la norma de las particiones P va a tender a 0 es igual a la integral de a hasta b de nuestra función. Entonces vamos a tener que la integral del exponencial x, porque esa era nuestra función, va a ser igual a el exponencial de x, porque su integral es la misma. Y por el teorema fundamental del cálculo sabemos que esto es e elevado a la b menos e elevado a la a, lo cual nos dice que en efecto son iguales al anterior. Entonces se va a cumplir el teorema 13, que es el que estamos demostrando. Entonces decimos que el límite de las sumas de Riemann de la función cuando la norma de las particiones P dentro del intervalo tiende a 0 es igual a la integral de a hasta b de nuestra función.